Imagina que eres un magnate millonario y un día conoces a una joven humilde de la cual quedas cautivado. Vives un amorío con ella, pero por miedo decides escapar. 5 años después, vuelves a encontrarla convertida en una exitosa empresaria, solo que ahora viene acompañada de un pequeño de 5 años idéntico a ti. Te presento la historia de Alejandro y Valeria. La Ciudad de México hervía de vida en los años de mayor auge empresarial. Rascacielos de cristal se levantaban en las avenidas principales y en lo más alto de uno de ellos se encontraba la sede de Grupo Herrera, una de las corporaciones más influyentes del país. Aquel lunes por la mañana, los pasillos del piso ejecutivo lucían impecables, con pisos de mármol y cuadros modernos colgados en las paredes. Todos caminaban con prisa, como si el tiempo allí costara más que en cualquier otro lugar del mundo. Entre ellos iba Valeria Domínguez, una joven de 24 años, nerviosa pero decidida. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y miedo. Ese día sería el primero en su nuevo empleo, secretaria personal del presidente de la compañía. Mientras subía en el elevador hacia el piso 20, repasaba mentalmente las recomendaciones que le había dado su madre la noche anterior. Sé puntual, mantén la cabeza en alto y nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Tú vales mucho, hija. Las puertas se abrieron y Valeria se encontró en un espacio amplio, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Al fondo, una oficina de puertas dobles marcaba la diferencia, la del dueño absoluto de aquel imperio. Señorita Domínguez, ¿verdad? La recibió una mujer de mediana edad, de traje impecable y expresión seria. Soy Patricia, la jefa de recursos humanos. Le daré una breve inducción antes de que conozca al licenciado Herrera. Valeria asintió y trató de no mostrar el temblor de sus manos. Mientras Patricia le explicaba protocolos, agendas y la importancia de la discreción, no podía dejar de sentir el peso de aquel nombre. Alejandro Herrera, un empresario cuya sola mención imponía respeto en el mundo financiero. Finalmente, la puerta de la oficina se abrió. Un hombre alto, de cabello oscuro ligeramente encanecido en las sienes, salió con paso firme. Su mirada penetrante recorrió el pasillo sin detenerse, pero al pasar junto a Valeria, ella sintió un escalofrío. Era él. Alejandro Herrera no era solo poderoso, tenía una presencia que dominaba el ambiente. Vestía un traje gris a la medida y desprendía una mezcla de autoridad y misterio. Apenas inclinó la cabeza en saludo hacia Patricia, sin prestar atención a la joven que lo observaba en silencio. Señorita Domínguez, dijo Patricia con voz firme, él es el licenciado Herrera. Será su jefe directo. Alejandro alzó la vista hacia ella por primera vez. Sus ojos, de un color café oscuro casi negro, se detuvieron en los suyos. Valeria contuvo el aliento, sintiendo que aquella mirada atravesaba todas sus defensas. Bienvenida a la empresa, dijo él con voz grave, sin una sonrisa, pero con un matiz que a Valeria le pareció imposible descifrar. Fue un instante breve, apenas unos segundos, pero suficiente para que algo quedara marcado en ambos. Lo que ninguno de los dos imaginaba en ese momento era que aquella relación laboral estaba destinada a convertirse en un torbellino de emociones prohibidas, capaz de cambiar sus vidas para siempre. El primer día de Valeria en Grupo Herrera fue un torbellino de agendas, llamadas y papeles que parecían multiplicarse sin descanso. Apenas tuvo tiempo de sentarse frente al escritorio que separaba la oficina del director de la sala de espera. El teléfono no dejaba de sonar. Tenía que agendar reuniones, confirmar citas, responder correos y preparar informes que parecían escritos en otro idioma. El reloj marcaba las 11 cuando un asistente dejó sobre su mesa una carpeta gruesa. El licenciado necesita que esto esté listo antes de la comida. El hombre apenas la miró y se fue. Valeria abrió la carpeta y se encontró con un mar de números, gráficas y contratos. Sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía formación administrativa, pero aquella documentación parecía más propia de un experto financiero. Tranquila, Valeria, puedes hacerlo, se dijo a sí misma. Pasaron 2 horas y por fin logró organizar un informe sencillo, claro y con los puntos más relevantes. Lo imprimió, respiró hondo y llamó a la puerta de la oficina principal. Adelante. La voz de Alejandro resonó firme. Entró despacio. Alejandro estaba sentado tras un escritorio imponente de caoba, revisando unos documentos con el ceño fruncido. Levantó la vista hacia ella
¿Ya tiene el informe? Sí, licenciado. Valeria avanzó y colocó los papeles frente a él. Alejandro hojeó rápidamente el documento. Su expresión se endureció. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz cargada de molestia. El resumen que me solicitaron, balbuceó Valeria, sintiendo que la garganta se le cerraba. ¿Un resumen? Alejandro arrojó el documento sobre el escritorio. Le pedí un análisis detallado, con proyecciones comparativas y riesgos. Esto podría hacerlo cualquier becario. Valeria sintió que las mejillas se le encendían. Era su primer día y ya había decepcionado al hombre más temido de la empresa. Lo siento, licenciado, no volverá a ocurrir. Él la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Había dureza en su mirada, pero también un destello que ella no supo interpretar. Finalmente, Alejandro suspiró y se recargó en su silla. No me gustan las excusas, señorita Domínguez, pero tampoco me gustan los empleados que se rinden. Tiene otra oportunidad. Rehaga el informe y entréguemelo esta tarde. Valeria asintió con determinación. Lo haré. Al salir de la oficina, una lágrima resbaló por su mejilla, pero rápidamente la secó con la mano. No podía permitirse flaquear. Si quería sobrevivir en aquel lugar, tendría que demostrar que era más que una secretaria asustada. Alejandro, desde su escritorio, la siguió con la mirada. Había sido duro, demasiado quizá, pero algo en la forma en que aquella joven lo enfrentó con los ojos brillantes le dejó una sensación extraña. Una mezcla de irritación y fascinación. Lo que ninguno admitía todavía era que ese primer roce había encendido una chispa peligrosa que no tardaría en crecer. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Valeria. Se quedaba hasta tarde revisando documentos, aprendiendo términos financieros que no había escuchado jamás, y afinando cada detalle para que el licenciado Herrera no volviera a encontrar errores en su trabajo. Al principio, Alejandro la trataba con la misma dureza con la que manejaba a todos sus empleados. Sin embargo, poco a poco comenzó a notar algo distinto en ella. Valeria no solo cumplía con lo que le pedía, sino que se adelantaba a sus necesidades. Tenía listas las llamadas antes de que él las pidiera, preparaba resúmenes precisos de las juntas y se aseguraba de que todo en su oficina funcionara a la perfección. Una tarde, mientras ella organizaba unos expedientes, Alejandro salió de su despacho y se detuvo a observarla. Valeria no se dio cuenta. Estaba inclinada sobre la mesa, mordiendo el extremo de un bolígrafo, concentrada. Había algo en su sencillez, en esa entrega silenciosa, que lo desarmaba. Cuando ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola, ambos se quedaron unos segundos en silencio. Valeria se sonrojó y desvió la mirada, fingiendo estar ocupada. Alejandro carraspeó y regresó a su oficina como si nada hubiera pasado, pero el pulso de ambos latía más rápido de lo normal. Los rumores no tardaron en aparecer. En la sala de juntas, en los pasillos, incluso en la cafetería, algunos empleados murmuraban: «¿Ya viste cómo la mira el jefe? Ella es nueva, pero ya parece la favorita. Con razón la contrataron». Valeria escuchaba esos comentarios a lo lejos y sentía un nudo en la garganta. Sabía que debía ignorarlos, pero era imposible no sentirse observada, juzgada. Por su parte, Alejandro se debatía en silencio. «No puede ser, es una simple secretaria. Yo no debo fijarme en ella». Pero cada vez que la veía sonreír, cada vez que notaba la dulzura en su trato con los demás, algo en él se estremecía. Una noche, mientras ambos revisaban papeles en la sala de juntas, la empresa se preparaba para cerrar un contrato millonario. Alejandro se acercó demasiado al señalar un dato en la computadora. El roce de su brazo contra el de ella fue tan leve como eléctrico. Valeria se tensó, pero no se apartó. Sus miradas se encontraron de nuevo, y por primera vez ninguno apartó los ojos. «Está aprendiendo rápido, señorita Domínguez», murmuró Alejandro con un tono más suave del habitual. Valeria apenas pudo responder. «Gracias, licenciado. Estoy tratando de dar lo mejor». Un silencio cargado de tensión llenó la sala. Fue un instante peligroso, un cruce de miradas que decía mucho más que las palabras. Al final, Alejandro se apartó con brusquedad y se aclaró la garganta. «Eso es todo por hoy. Puede retirarse». Valeria asintió, recogió sus cosas y salió apresurada, intentando ocultar la confusión que la dominaba. Esa noche, al llegar a casa, no pudo dormir. «No debo sentir esto por él, es mi jefe, es imposible», pensó,
abrazando la almohada. Alejandro, en su departamento, tampoco conciliaba el sueño. Sabía que estaba jugando con fuego, y aún así, por primera vez en años, sonrió sin saber por qué. Lo que había comenzado como un trabajo se estaba convirtiendo en un juego peligroso. El calendario marcaba viernes y la ciudad parecía respirar con prisa bajo la lluvia ligera que caía sobre las calles. En el piso 20 de Grupo Herrera, las luces seguían encendidas cuando ya todos los demás empleados se habían marchado. Valeria permanecía en la sala de juntas, con la laptop abierta y un montón de carpetas a su alrededor. Estaba agotada, pero debía dejar listo un informe crucial para la reunión del lunes. Alejandro, como siempre, seguía en su oficina, incansable. El silencio de la noche se interrumpía apenas por el sonido de las teclas y la lluvia golpeando los ventanales. Cerca de las 11, Alejandro salió de su despacho con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Al verla aún trabajando, se detuvo en la puerta y la observó. «Debería irse a casa, Domínguez», dijo con voz grave. Valeria levantó la mirada cansada pero firme. «No puedo irme hasta que termine esto, licenciado. Usted mismo dijo que era urgente». Él arqueó una ceja y se acercó lentamente. «Es tarde. Ningún informe vale una noche de sueño». «¿Y usted?», replicó Valeria sin pensarlo. «Usted nunca se va temprano». Alejandro se sorprendió. Pocas personas se atrevían a cuestionarlo. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. «Toca un punto justo. Tal vez ambos deberíamos aprender a parar». Por primera vez, Alejandro se sentó a su lado en la mesa de juntas. El aire se volvió pesado, cargado de algo más que trabajo. Él tomó una carpeta y empezó a revisar los datos que ella había organizado. «Está bien hecho», dijo después de unos minutos, «muy bien hecho». Valeria sintió un calor extraño recorrerle el pecho. No era común escuchar un elogio de sus labios. El silencio volvió, esta vez más incómodo, más intenso. Sus manos se rozaron al pasar las hojas, y Valeria sintió que el corazón le latía desbocado. Alejandro se quedó mirándola fijamente, como si luchara contra una fuerza invisible. Valeria pronunció su nombre por primera vez, y sonó distinto, íntimo. Ella abrió los labios, pero no pudo responder. De pronto él se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso urgente, contenido durante semanas, un choque de emociones reprimidas. Valeria dudó apenas un segundo antes de corresponderle con la misma pasión. La carpeta cayó al suelo. La lluvia golpeaba con más fuerza los ventanales, como si quisiera ahogar aquel secreto. Entre susurros y caricias, el mundo quedó reducido a esa sala de juntas, a la piel y al deseo que ambos habían intentado negar. Esa noche, se entregaron el uno al otro, conscientes de que estaban cruzando una línea peligrosa, pero incapaces de detenerse. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la ciudad, Valeria despertó en los brazos de Alejandro, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Y él, mirándola en silencio, supo que acababa de cometer el error más delicioso y más prohibido de su vida. La mañana después de aquella noche, el mundo parecía distinto para Valeria. Caminaba por los pasillos de Grupo Herrera con una mezcla de nervios y felicidad contenida. Todo a su alrededor seguía igual. El ir y venir de empleados, las llamadas, las reuniones, pero dentro de ella había algo nuevo, un secreto ardiente que la hacía sonreír sin darse cuenta. Alejandro, en cambio, no mostraba nada. Entró a su oficina con la misma frialdad de siempre. Saludó con un gesto escueto y se sumergió en sus documentos. Sin embargo, cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Valeria, había un brillo distinto, un destello que nadie más notaba. Esa misma semana, durante una reunión con los socios principales, Alejandro se dio cuenta de lo vulnerable que era su nueva realidad. Mientras hablaban de inversiones, uno de los consejeros, el licenciado Márquez, lanzó una mirada maliciosa y comentó en voz baja: «He oído que el jefe tiene una nueva favorita en su oficina, una muchachita muy guapa». Los demás rieron entre dientes, como si fuera un chisme inofensivo, pero Alejandro sintió cómo la sangre le hervía. No podía permitirse un escándalo. Su reputación de hombre implacable era uno de los pilares que sostenía su imperio. Esa noche, en la soledad de su departamento, Alejandro se miró al espejo. Tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, dinero, respeto, y sin embargo, se sentía vacío cada vez que pensaba en dejar a Valeria de lado.
Había probado la dulzura de su amor y ahora le resultaba insoportable la idea de perderlo. Al día siguiente, decidió hablar con ella. La citó en su oficina cuando todos los demás se habían marchado. Valeria dijo, con un tono más frío de lo habitual, necesitamos poner límites. Ella lo miró, sorprendida. ¿Límites? Después de lo que pasó, precisamente por eso. Alejandro evitaba mirarla directamente. No podemos permitirnos un error. La gente habla, los socios sospechan. Mi esposa, Valeria, sintió un nudo en la garganta. Hasta ese momento había intentado no pensar en que él tenía un matrimonio, aunque sabía que estaba más muerto que vivo. ¿Está diciendo que lo nuestro fue un error? Su voz temblaba. Alejandro cerró los ojos un instante, como si aquella pregunta lo desgarrara por dentro. Estoy diciendo que debo protegerte, que si seguimos, te destruirán y también a mí. El silencio llenó la oficina. Valeria apretó los labios para no llorar. Entonces, prefiere las apariencias a lo que siente. Alejandro se acercó, con el rostro endurecido por la decisión. Prefiero mantenerte a salvo, aunque eso signifique alejarte de mí. Valeria bajó la mirada. No había más que decir. Reunió fuerzas, dio media vuelta y salió de la oficina con el corazón destrozado. Alejandro, al verla marcharse, sintió que dejaba escapar lo único real que había tenido en años. Pero en el mundo en el que vivía, el poder tenía un precio, y ese precio era demasiado alto. Los días siguientes fueron insoportables para Valeria. Alejandro había vuelto a su papel de jefe distante, como si nada hubiera ocurrido entre ellos. Las miradas, los roces, las sonrisas escondidas, todo había desaparecido de golpe. En el fondo de su corazón, ella sabía que aquello había sido más que una aventura. Lo había sentido en cada beso, en cada caricia, pero ahora, frente a su indiferencia, se preguntaba si solo había sido un capricho de un hombre poderoso. Una tarde, al llegar a la oficina, Patricia, la jefa de recursos humanos, la llamó con gesto serio. «Valeria, el licenciado quiere hablar contigo». Ella entró con el alma encogida. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad desde lo alto. La luz del atardecer dibujaba su silueta solemne. «Siéntate», ordenó, sin mirarla. Valeria obedeció. Podía sentir la tensión en el aire. «He tomado una decisión», dijo él finalmente, con voz grave. «No es justo para ti, ni para la empresa. Tendrás que dejar tu puesto». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. «¿Me está despidiendo?», susurró, incrédula. Alejandro apretó los puños. Todo en él gritaba que no quería hacerlo, pero sus labios pronunciaron la sentencia. «Sí, te daré una carta de recomendación. No te faltará trabajo en otra empresa». Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Eso es todo? Después de lo que pasó entre nosotros». Él alzó la vista al fin, y en sus ojos había dolor. «Lo que pasó fue un error que no debe repetirse». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Se levantó, con el corazón hecho pedazos. «No era un error, Alejandro. Era amor, pero usted no tiene el valor de enfrentarlo». Salió de la oficina sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio que parecía eterno. Esa noche, mientras empacaba sus cosas en el pequeño departamento donde vivía, Valeria lloró como nunca antes. Pero entre el dolor y la rabia, nació una decisión. Jamás volvería a depender de nadie. Haría su propio camino, aunque tuviera que empezar desde cero. Alejandro, solo en su oficina, permaneció horas mirando la ciudad, con el whisky intacto en la mano. Había tomado la decisión correcta, o al menos eso intentaba convencerse. Pero en lo profundo de su ser, sabía que con esa despedida había perdido algo que el dinero jamás podría comprar. Aquella noche, ambos entendieron que el adiós no era un final. Era el comienzo de un destino que tarde o temprano volvería a unirlos. 5 años habían pasado desde aquella dolorosa despedida. La vida había cambiado por completo para Valeria Domínguez. Había dejado atrás la timidez de la joven secretaria para convertirse en una mujer fuerte, determinada y respetada en el mundo empresarial. Con largas noches de desvelo, incontables sacrificios y la ayuda de algunos contactos que supo cultivar con inteligencia, Valeria fundó su propia empresa de marketing digital. Lo que al inicio fue un pequeño despacho en un local alquilado, ahora era una oficina moderna con una veintena de empleados. Valeria se había ganado un nombre por su talento,
disciplina y una capacidad sorprendente para anticipar las tendencias del mercado. Nadie podía negar que aquella mujer era una competidora digna de cualquier gigante corporativo, pero no solo su carrera había cambiado. En su vida personal había llegado el regalo más grande, aunque también el más desafiante, su hijo Emiliano. El niño, de apenas 4 años, era un torbellino de energía. Tenía los mismos ojos oscuros e intensos que Alejandro, los mismos gestos serios al concentrarse en un rompecabezas o al observar atentamente algo que le llamaba la atención. Cada vez que Valeria lo miraba, sentía una mezcla de orgullo y dolor, porque Emiliano era la prueba viviente de un amor que había quedado inconcluso. «Mamá, ¿ya terminaste de trabajar?», preguntó una voz dulce desde la sala de su departamento, mientras Valeria cerraba la laptop. «Ya casi, mi cielo. Ven aquí». Ella lo alzó en brazos y lo besó en la frente. Emiliano la abrazó con fuerza. Para él su madre era todo, su refugio, su ejemplo, su familia. Valeria nunca le habló de su padre. Para el mundo, Emiliano era hijo de una mujer soltera que había decidido salir adelante sola. Y aunque en su interior guardaba la verdad, se había jurado que nunca permitiría que Alejandro lo usara como un secreto o como un escándalo en su vida de apariencias. Una noche, mientras revisaba papeles en su oficina, una de sus socias entró con gesto emocionado. «Valeria», nos confirmaron, «hemos sido invitadas a la Cumbre Nacional de Empresarios». Los ojos de Valeria se iluminaron. Aquel era el evento más importante del sector, donde se reunían los magnates y las nuevas promesas de los negocios. Ser invitada significaba que su empresa había alcanzado un nivel que nadie podía ignorar. «Prepárense todos», dijo, con una sonrisa de satisfacción. «Esta es nuestra oportunidad». Lo que Valeria no sabía era que ese evento no solo marcaría un antes y un después en su carrera, sino también en su destino, porque allí, en medio de aplausos y discursos, volvería a cruzarse con el hombre al que había amado y perdido y que jamás había dejado de llevar en el corazón. El salón principal del hotel más lujoso de la Ciudad de México estaba lleno de empresarios, políticos y figuras influyentes. Luces doradas iluminaban los techos altos, mientras las copas de vino tintineaban en un murmullo constante de conversaciones. La Cumbre Nacional de Empresarios era el evento del año, y todos los presentes lo sabían. Valeria entró con paso seguro, vestida con un elegante vestido negro que realzaba su porte sofisticado. Atrás habían quedado los trajes modestos de secretaria. Ahora irradiaba poder y seguridad. Varias miradas se volvieron hacia ella, algunas con admiración, otras con envidia. «Señora Domínguez, un gusto tenerla aquí», la saludó un organizador, estrechándole la mano. «Su empresa ha causado sensación en los últimos meses». «Gracias», respondió con una sonrisa cordial, aunque por dentro su mente estaba en otro lado. Emiliano. Había insistido en traerlo consigo, pues no quería dejarlo al cuidado de nadie esa noche. El pequeño, con un traje diminuto, se entretenía cerca de la mesa de postres, bajo la atenta mirada de una asistente de confianza. El evento avanzaba con discursos y presentaciones hasta que, en el escenario principal, anunciaron al invitado estelar de la noche. «Con ustedes, el presidente de Grupo Herrera, el licenciado Alejandro Herrera». El corazón de Valeria se detuvo un instante. El hombre que apareció en el estrado seguía siendo imponente. Su cabello ahora tenía más canas en las sienes, pero su porte era aún más fuerte, más seguro. Alejandro habló con voz firme sobre la economía del país y los retos del sector, y cada palabra arrancaba aplausos. Valeria lo observaba desde lejos, con el alma dividida entre el orgullo y el dolor. 5 años sin verlo, y bastó un instante para removerlo todo. Terminada la ponencia, los empresarios se acercaron a saludarlo. Entre ellos, alguien mencionó su nombre, licenciado Herrera. «Le presento a la directora de Domínguez & Asociados». Alejandro extendió la mano automáticamente, pero cuando sus ojos se posaron en ella, el tiempo se detuvo. «Valeria, un gusto», dijo él, con la voz ligeramente quebrada. «El gusto es mío, licenciado», respondió Valeria, sosteniendo su mirada con firmeza. Ambos ocultaban bajo máscaras de cortesía el torbellino de emociones que los sacudía por dentro. En ese momento, una vocecita interrumpió la tensión. «Mamá», gritó Emiliano corriendo hacia ella. Valeria lo tomó de la mano, intentando mantener la calma. Alejandro lo observó fijamente.
El niño levantó la vista hacia él y fue como mirarse en un espejo del pasado. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión seria. El impacto golpeó a Alejandro como un rayo. Su respiración se agitó. Murmuró, incapaz de terminar la frase. Valeria apretó con fuerza la mano de Emiliano y respondió con voz firme, aunque sus ojos temblaban: «Él es mi hijo», y sin añadir más, se dio media vuelta y se alejó entre la multitud, dejando a Alejandro paralizado, con el corazón desbordado de preguntas y una sospecha que lo quemaba por dentro. Ese niño era demasiado parecido a él para ser una coincidencia. Alejandro no pudo concentrarse en el resto de la cumbre. Sus socios lo felicitaban, los periodistas buscaban entrevistas, pero su mente estaba en otro lado. El niño. Emiliano, ese nombre quedó grabado en su memoria desde que lo escuchó. Al día siguiente, Alejandro buscó en los registros del evento. Descubrió que Valeria había sido invitada como ponente secundaria en una mesa de innovación. Le resultaba imposible creer que aquella joven secretaria, a quien alguna vez había despedido para protegerla, ahora dirigiera una empresa sólida que competía con las más grandes. Pero lo que más lo perturbaba era la imagen de Emiliano. Sus gestos, su mirada intensa, incluso la manera en que fruncía el ceño, eran su reflejo. Esa semana, Alejandro hizo lo que nunca había hecho: dejó su orgullo a un lado y fue hasta las oficinas de Domínguez en Asociados. El lugar era moderno, lleno de energía, con jóvenes creativos trabajando frente a pantallas luminosas. Valeria se sorprendió al verlo entrar, pero mantuvo la compostura. «Licenciado Herrera, qué sorpresa. ¿A qué debo su visita?», preguntó, ocultando el nerviosismo que le provocaba. Alejandro no respondió de inmediato. Miraba los cuadros en las paredes, los logros exhibidos, los premios de la empresa. Todo eso había sido construido por ella. «Necesitaba hablar contigo», dijo al fin, bajando la voz. «Sobre él, sobre el niño». Valeria se tensó. «Mi hijo no es tema de conversación». «Valeria, mírame a los ojos y dime que no es mío». Ella lo enfrentó con valentía, aunque su corazón latía con fuerza. «No tengo que darte explicaciones. Tú tomaste tu decisión hace 5 años». Alejandro dio un paso hacia ella, la voz cargada de desesperación. «No me mientas. Lo vi, Valeria. Ese niño es igual a mí cuando era pequeño. Es mi hijo, lo sé». El silencio llenó la oficina. Valeria respiró hondo, tratando de no quebrarse. En ese momento la puerta se abrió y Emiliano entró corriendo, con un dibujo en la mano. «Mamá, mira lo que hice», exclamó, sin notar la tensión en el ambiente. Alejandro lo miró con un nudo en la garganta. El niño lo observó con curiosidad, con esa misma seriedad que él conocía bien en sí mismo. «Hola», dijo Alejandro suavemente, inclinándose un poco. «Bonito dibujo». Emiliano sonrió tímidamente y salió corriendo de nuevo. Cuando la puerta se cerró, Alejandro volvió a mirar a Valeria. «No puedes seguir ocultándomelo. Si es mi hijo, merezco saberlo». Valeria apartó la vista, con lágrimas contenidas. «¿Y qué harías si lo supieras? ¿Lo reconocerías o lo esconderías como me escondiste a mí?». Alejandro no tuvo respuesta inmediata. Solo sabía una cosa: no podía dejar ir de nuevo ni a Valeria ni a ese niño que, en lo profundo de su corazón, ya sentía como suyo. Los días siguientes fueron un torbellino para Valeria. Cada vez que veía a Alejandro rondando cerca de su oficina o buscándola en eventos empresariales, su corazón se agitaba. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Una tarde lluviosa, Alejandro apareció de nuevo en sus oficinas. Esta vez no pidió permiso ni esperó a ser anunciado. Entró con paso firme a la sala de juntas donde Valeria revisaba contratos. «Ya basta», dijo él con voz grave, cerrando la puerta tras de sí. «No puedo seguir con esta incertidumbre. Necesito la verdad». Valeria lo miró, cansada de huir pero también temerosa de lo que ese momento significaba. «No tienes derecho a venir a exigir nada», respondió con frialdad. «Tú me despediste, me dejaste sola cuando más te necesitaba». Alejandro avanzó hasta quedar frente a ella. «Lo hice para protegerte, y lo sabes. Pero ahora no hablo de nosotros, hablo de él. Dime la verdad, Valeria. ¿Es Emiliano mi hijo?». El silencio se alargó, roto apenas por el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Valeria apretó los puños, conteniendo las lágrimas. «No quería que lo supieras», dijo al fin, con voz quebrada. «Pensé que era mejor así,
que Emiliano creciera lejos de tus juegos de poder, de tus socios, de tu esposa, de ese mundo que solo destruye. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Entonces sí lo es. Valeria lo miró a los ojos, y en esa mirada no hubo rencor, solo cansancio y verdad. Sí, Alejandro, Emiliano es tu hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Alejandro se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. No sabía si llorar, gritar o reír. 5 años, murmuró. 5 años sin conocerlo, sin verlo crecer. Valeria, con lágrimas en los ojos, se defendió. Yo hice lo que tenía que hacer. Me dejaste sola, y yo decidí protegerlo de ti. Alejandro levantó la mirada con una mezcla de dolor y determinación. No me lo niegues más, Valeria. No me apartes de él. Emiliano tiene derecho a saber quién es su padre. Ella se cruzó de brazos, tratando de aparentar firmeza, aunque su corazón temblaba. ¿Y qué vas a hacer, Alejandro? ¿Arruinar mi vida otra vez? ¿Quitármelo? Él se levantó despacio, acercándose lo suficiente para que ella pudiera sentir su respiración. No, Valeria, esta vez no pienso dejarte, ni a ti ni a él. Ella cerró los ojos un instante, luchando contra el recuerdo de aquel amor que nunca había muerto. Sabía que la confesión lo cambiaba todo, y que el dilema apenas comenzaba. Después de la confesión, nada volvió a ser igual. Alejandro no dejaba de aparecer. A veces lo veía esperando afuera del colegio de Emiliano, otras llegaba sin previo aviso a las oficinas de Valeria con la excusa de hablar de negocios. Ya no buscaba esconder su interés, quería estar cerca de su hijo, aunque Valeria se interpusiera. Una tarde, Valeria lo encontró jugando con Emiliano en el parque frente a su departamento. El niño reía mientras Alejandro lo empujaba suavemente en los columpios. La escena la golpeó en el pecho. Padre e hijo, unidos como si siempre se hubieran conocido. Cuando el niño corrió hacia los juegos, Valeria se acercó a Alejandro con gesto serio. «No puedes seguir apareciendo así», le dijo en voz baja. «Estás confundiendo a Emiliano». «No lo confundo», respondió él, firme. «Lo amo. Aunque me haya perdido sus primeros años, no pienso perderme el resto». Valeria lo miró con una mezcla de ternura y rabia. «¿Y qué pretendes? ¿Entrar de golpe en su vida como si nada hubiera pasado?» Alejandro sostuvo su mirada. «Pretendo ser lo que siempre debí ser, su padre», y también hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. «Recuperar lo que tuvimos». Valeria desvió los ojos, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «No es tan sencillo, Alejandro. No se trata solo de lo que quieres. Yo levanté todo esto sola, ¿entiendes?», señaló hacia Emiliano y, por extensión, a su vida entera. «Le di estabilidad, amor, seguridad. No voy a dejar que lo arruines con tus caprichos». «¿Caprichos?», replicó él, dolido. «Valeria, ¿crees que esto es un juego para mí? He tenido poder, dinero, negocios, pero nada me llena como ese niño. Y nada me duele más que saber que tú y yo seguimos atados, aunque finjamos lo contrario». El silencio entre ambos fue pesado, interrumpido solo por las risas lejanas de Emiliano. Valeria bajó la voz, casi como un suspiro. «No sé si puedo confiar en ti otra vez. No quiero que aparezcas hoy y desaparezcas mañana». Alejandro dio un paso hacia ella, con la mirada ardiente. «Entonces dame la oportunidad de demostrarlo. No me cierres la puerta». Ella lo miró con los ojos llenos de dudas, atrapada entre el miedo de repetir el pasado y la fuerza de un amor que nunca había muerto. El dilema estaba planteado: proteger su corazón y el de su hijo, o darle a Alejandro la oportunidad de redimirse, y en el fondo, Valeria temía algo más, que si volvía a caer en sus brazos, esta vez ya no tendría fuerzas para dejarlo. La noticia del reencuentro entre Alejandro y Valeria no tardó en despertar curiosidad en el mundo empresarial. Aunque ninguno lo admitía públicamente, las miradas, los encuentros frecuentes y los rumores crecientes ya corrían de boca en boca. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue que alguien más también había notado la semejanza entre Emiliano y Alejandro. El primero en mover las piezas fue Rogelio Márquez, un viejo socio de Grupo Herrera, conocido por su ambición sin escrúpulos. Había perdido influencia dentro de la compañía y buscaba cualquier debilidad en Alejandro para desestabilizarlo y quedarse con parte de su poder. Una noche, en una cena privada con otros inversionistas, soltó la bomba con una sonrisa venenosa.
Dicen que el gran Herrera tiene un hijo escondido y que la madre no es precisamente su esposa. Las risas maliciosas no tardaron, pero más de uno vio en esa información un arma peligrosa. Días después, Valeria recibió un sobre sin remitente en su oficina. Al abrirlo, encontró fotografías de Emiliano en el parque y al dorso una nota escrita a máquina. El niño merece saber quién es su verdadero padre, y el mundo también. Valeria palideció. Sabía que alguien estaba husmeando demasiado cerca. Esa misma tarde enfrentó a Alejandro en su departamento. «Nos están vigilando», exclamó, arrojándole las fotos. «¿Ves lo que provocaste? Tu mundo sucio ya está alcanzando a Emiliano». Alejandro las tomó con el ceño fruncido. Su mandíbula se tensó al leer la nota. «Esto es obra de Márquez», dijo con rabia contenida. «Siempre ha querido destruirme. ¿Y ahora qué?», preguntó Valeria, con lágrimas en los ojos. «¿Vas a dejar que usen a nuestro hijo como escándalo público?». Alejandro se acercó y la tomó de los hombros con firmeza. «No, esta vez no pienso huir, Valeria. No voy a permitir que nadie toque a Emiliano, ni a ti». Ella lo miró, aún dudando, pero en sus ojos vio algo distinto, no al empresario frío y calculador, sino al hombre dispuesto a pelear por lo que amaba. Esa noche tomaron una decisión: unir fuerzas. Por primera vez desde que se separaron, estaban del mismo lado. Valeria con su inteligencia estratégica y Alejandro con su poder en los negocios formarían un frente contra su enemigo. Lo que ninguno sabía era que esa lucha no solo pondría en riesgo sus carreras y reputaciones, también los obligaría a enfrentar lo que todavía sentían el uno por el otro. Las presiones aumentaban día tras día. Los rumores sobre la identidad de Emiliano habían llegado a periódicos financieros y programas de radio, aunque nadie se atrevía a confirmarlo. Las fotos filtradas circulaban discretamente entre inversionistas, y Rogelio Márquez aprovechaba cada junta para lanzar insinuaciones envenenadas. «La credibilidad lo es todo en este negocio», Alejandro decía con falsa sonrisa, «y hay quienes aseguran que tú ocultas algo que podría destruirla». Alejandro ya no dormía bien. Veía a Emiliano cada vez con más frecuencia, y el niño, sin saber la verdad, lo había aceptado como un amigo de mamá. La ternura que sentía al escucharlo, reír lo hacía más fuerte y más vulnerable. Una mañana, durante una reunión de accionistas, Rogelio lanzó el golpe final. «No podemos permitir que los escándalos personales manchen el prestigio de Grupo Herrera. Si hay secretos que deban salir a la luz, mejor que lo hagan ahora». Los murmullos llenaron la sala. Todos voltearon a mirar a Alejandro. Él respiró hondo y, contra todo instinto de empresario, se puso de pie. Su voz sonó firme, aunque por dentro sentía el vértigo de dar un salto sin red. «Tienen razón, ya no pienso callar». El silencio se hizo absoluto. «Hace años cometí un error, amar a quien no debía. De esa relación nació lo más valioso de mi vida, mi hijo Emiliano. Y sí es mío, no lo negaré más». Los socios se miraron entre sí, atónitos. Algunos susurraban, otros fruncían el ceño. Rogelio sonrió con malicia, creyendo que aquello sería el fin de Alejandro. Pero Alejandro continuó: «Pueden juzgarme, pueden cuestionar mis decisiones personales, pero no mi compromiso con esta empresa. He levantado este imperio con mis manos, y nada cambiará eso. Lo que sí cambiará es que de ahora en adelante no me esconderé de lo que soy, un padre». Valeria, que había asistido en silencio como invitada a la reunión, sintió que el aire se le escapaba del pecho. Por primera vez, Alejandro había elegido la verdad antes que el poder. Cuando la junta terminó en un caos de discusiones, él se acercó a ella. Sus ojos estaban cansados pero llenos de determinación. «Ya no habrá secretos, Valeria. El mundo lo sabe, y lo sabrá Emiliano también». Ella lo miró con lágrimas contenidas. Una parte de su corazón quería abrazarlo y agradecerle, pero otra aún temía las consecuencias de aquella confesión. Lo cierto era que, con esa decisión, Alejandro había abierto una puerta que ya no podía cerrarse, y detrás de esa puerta los esperaba un futuro que aún no sabían si podrían enfrentar juntos. La confesión pública de Alejandro cayó como una bomba en los medios. Los titulares hablaban de el magnate que ocultó un hijo, y las cámaras lo perseguían a cada paso. Sus socios más conservadores lo criticaron con dureza. Algunos inversionistas dudaron en mantener sus aportaciones, pero al mismo tiempo otros lo admiraron por su franqueza.
Valeria, en cambio, se sentía atrapada entre la tormenta mediática y su propia confusión. Había pasado años construyendo una vida lejos de Alejandro, protegiendo a Emiliano de aquel mundo despiadado. Y ahora, de pronto, todo estaba expuesto. Una noche, Alejandro la buscó en su departamento. Ella dudó en abrirle, pero al final lo dejó pasar. «Sé que me odias por lo que hice hace años», dijo él con voz cansada, «pero no podía seguir escondiéndome. Emiliano merece saber quién es su padre, y tú mereces que el mundo te reconozca como la mujer fuerte que eres». Valeria lo miró con los ojos brillantes. «Lo que no merecía era quedarme sola. Alejandro, me abandonaste cuando más te necesitaba». Él bajó la mirada, con el peso de la culpa sobre los hombros. «Lo sé, y me arrepiento todos los días, pero déjame enmendarlo. No quiero quitarte nada, Valeria. Quiero compartirlo todo contigo. Quiero ser un padre para Emiliano, y si me dejas, también quiero volver a ser un hombre para ti». Las palabras la desarmaron. Había soñado con escucharlas durante años, aunque en lo más profundo de su ser temía volver a confiar. Alejandro dio un paso hacia ella, despacio, con respeto. «No te pido una respuesta inmediata. Solo dame una oportunidad de demostrar que esta vez no voy a huir». En ese momento Emiliano salió de su habitación con su pijama de dinosaurios y un dibujo en la mano. «Mamá, mira, dibujé a los tres», dijo con una sonrisa inocente. Valeria tomó el papel, un dibujo infantil donde aparecían él, su mamá y Alejandro, tomados de la mano bajo un sol amarillo. Ella sintió que las lágrimas le corrían sin poder detenerlas. Alejandro, conmovido, acarició suavemente la cabeza del niño. «Es hermoso, hijo», murmuró, y por primera vez usó la palabra sin miedo. Valeria los observó juntos. En ese instante entendió que, pese al dolor del pasado, aquel vínculo era innegable. Su corazón, que tanto había luchado por mantenerse cerrado, comenzó a abrirse de nuevo. No sabía si el futuro sería fácil, pero en ese momento, mientras veía a su hijo abrazar al hombre que había aprendido a llamar papá, Valeria se permitió creer que el amor podía renacer. Pasaron algunos meses desde la tormenta mediática. Al principio, la vida de Valeria y Alejandro se volvió un campo minado. Periodistas frente al edificio, cámaras buscando capturar cada movimiento, rumores en las revistas de negocios. Pero poco a poco, el escándalo se fue apagando. El mundo siempre encontraba un nuevo tema de qué hablar. Mientras tanto, en lo íntimo, la vida de los tres comenzó a tomar forma. Alejandro no volvió a esconderse. Asistía con orgullo a los festivales escolares de Emiliano, lo llevaba al parque los fines de semana, y cada noche que podía, le contaba historias antes de dormir. El niño, que al inicio lo llamaba tío Alejandro, terminó diciendo con naturalidad: «Papá, ¿jugamos?». Aquella palabra bastó para que Alejandro sintiera que todo su poder, todos sus logros, palidecían ante la grandeza de ese momento. Valeria, por su parte, continuó al frente de su empresa. Ahora no solo era respetada por sus logros, sino también por la valentía de haber enfrentado las críticas con dignidad. Aunque seguía siendo cautelosa, dejó de resistirse a los gestos de cariño de Alejandro. Cada día, él demostraba con hechos que estaba dispuesto a luchar por ellos. Una tarde de domingo, mientras caminaban los tres por el bosque de Chapultepec, Alejandro se detuvo, tomó la mano de Valeria con firmeza y la miró con esa intensidad que ella conocía tan bien. «Pasamos demasiado tiempo separados por miedo, por orgullo», dijo. «No quiero perder un solo día más. No solo quiero ser el padre de Emiliano, quiero ser tu compañero, tu socio, tu amor, para siempre». Valeria lo miró en silencio. Recordó las lágrimas, las noches de soledad, el dolor de aquel adiós, pero también recordó la pasión, la ternura y el amor que nunca había muerto. «¿De verdad estás dispuesto a dejar atrás tu mundo de apariencias?», preguntó con voz temblorosa. «Ya lo hice», respondió él. «Todo lo que necesito está aquí, tú y nuestro hijo». Las lágrimas de Valeria se mezclaron con una sonrisa. Emiliano, ajeno a la profundidad de aquella conversación, los tomó de las manos y los jaló hacia adelante. «Vamos, mamá, papá, el helado se va a derretir». Ambos rieron, y en ese instante, caminando juntos bajo el sol de la tarde, comprendieron que su historia no había sido un error ni un escándalo. Había sido una prueba dura, un amor prohibido que sobrevivió al tiempo, al poder y al miedo. Ahora, al fin, se transformaba en lo que siempre debió ser, un amor verdadero,
legítimo y sin cadenas. El futuro estaba frente a ellos, brillante e incierto como la vida misma, pero por primera vez lo enfrentarían juntos, como familia.